Este es un ejercicio de contabilidad en el que se nos dice lo siguiente. La empresa Electrocasa SL se dedica a la compraventa de electrodomésticos. El día 31 de diciembre presenta la siguiente relación de elementos patrimoniales valorados en euros. Ahora tenemos los distintos elementos patrimoniales que tiene la empresa, que serán pues, sus derechos y sus obligaciones. Dentro de estos elementos patrimoniales debemos agruparlos según a la masa patrimonial a la que pertenezcan para después así elaborar de una forma más sencilla el balance. Entonces, lo que yo he ido haciendo es a cada elemento patrimonial lo he ido poniendo la categoría a la que pertenece. En este caso, por ejemplo, un local en propiedad sería activo no corriente. Dentro del activo no corriente pertenece al inmovilizado material y dentro del inmovilizado material lo meteríamos dentro de construcciones. Así he ido haciendo lo mismo con todos. Destacar solo que hay dos elementos patrimoniales en los que no tenemos ningún valor, que son los beneficios después de intereses e impuestos, o que se recogerá dentro del resultado del ejercicio, que nos van a dar unos datos posteriormente para poder calcularlo, y la aportación inicial de los socios, que está también dentro del patrimonio neto y sería el capital social, que en este caso el capital social suele ser algo que normalmente no nos dan. Entonces, porque si nos lo dan, directamente podemos cuadrar el balance y obtener y saber si lo tenemos correcto. De la otra manera, entonces podemos ver si nos hemos confundido al poner algún elemento patrimonial donde no pertenece. Pero de esta manera nos obligan a calcular el capital social, por lo que tenemos que hacer el resto del ejercicio bien. Este capital social, una vez tengamos el balance elaborado, tengamos todas las masas patrimoniales, también una vez tengamos el resultado del ejercicio calculado, podremos calcular el capital social haciendo la diferencia, porque sabemos que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Así, seguimos con el ejercicio y nos dice que el beneficio antes de intereses e impuestos obtenidos al final de este año ha ascendido a 4.150 euros. Durante este año se han pagado por gastos financieros 1.150 euros y el tipo impositivo del impuesto sobre el beneficio es el 35%. Seguiríamos con el ejercicio y se nos pide, en primer lugar, redactar el balance de situación, clasificado por masas patrimoniales, el activo de menor a mayor liquidez y el pasivo de menor a mayor exigibilidad. Normalmente en España se elabora de menor a mayor liquidez y de menor a mayor exigibilidad, el activo y el pasivo. En algunos países ocurre al contrario, pero bueno, en este caso, como es así como lo vamos a hacer casi siempre. Y en segundo lugar nos pide calcular la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Con esto voy a pasar a otra hoja en la que ya tengo el balance con casi todas las masas patrimoniales con sus valores, y así seguimos con el ejercicio. Por lo tanto, vamos a ir con este apartado A, redactar el balance de situación. Una vez tenemos el balance de situación, el balance de la empresa, lo que vemos es que nos faltan el resultado del ejercicio, que lo he dejado aquí en blanco, capital social, que lo he dejado aquí en blanco, y patrimonio neto no exigible, que también lo he dejado en blanco. Aquí faltaría, dentro del pasivo corriente, que es exigible a corto plazo. Bueno, pues lo que vamos a hacer, en primer lugar, como nos decía, ¿cómo calcular? Bueno, nos decía el beneficio antes de intereses e impuestos, por lo que vamos a hacer con esos datos, calcular el resultado del ejercicio. El enunciado nos decía que el beneficio antes de intereses e impuestos obtenido al final de este año ha ascendido a 4.150. Bueno, pues sabemos que el beneficio antes de intereses e impuestos es igual a 4.150. Vale, tenemos ya beneficio antes de intereses e impuestos. La propia definición nos dice antes de intereses e impuestos. Lo primero que vamos a hacer es quitar esos intereses para llegar al beneficio neto que tiene la empresa. Entonces, nos dice, durante este año se han pagado por gastos financieros 1.150. Los gastos financieros se consideran por los intereses. Entonces,
menos gastos financieros, que nos dice que son 1.150, por lo que restamos 1.150 y esto nos queda que el beneficio antes de impuestos es igual a 3.000. Vale, pues ya hemos avanzado algo. ¿Qué tenemos que quitar lo siguiente? El beneficio, al beneficio tenemos que quitar los impuestos. Los impuestos nos dice que el tipo impositivo del impuesto sobre el beneficio es del 35%, por lo que restamos el impuesto de sociedades o el impuesto sobre el beneficio, que es el 35%. Lo primero que haríamos sería calcular el 35% de 3.000 o 3.000 por 0,35 y esto nos da 1.050, que irá restando porque tenemos que quitárselo al beneficio antes de impuestos. Y como beneficio neto o como resultado del ejercicio, que es lo que necesitamos, nos va a dar un valor de 1.950. Pues ya tendríamos este resultado del ejercicio. Lo voy a poner dentro de su apartado 1.950. Y con esto podemos calcular también ya el capital social. ¿Cómo? Bueno, pues vemos que el total del activo debe ser igual al total del patrimonio neto y pasivo. Este 22.000 no lo deberíamos saber, pero es que como tienen que ser iguales, pues podemos ponerlo y a partir de este 22.000 podemos calcular el capital social. ¿Cómo? Bueno, pues al 22.000 le vamos a restar el pasivo corriente, 7.500, le vamos a restar el pasivo no corriente, 4.000, y le vamos a restar también dentro del patrimonio neto los valores que tenemos, que son 1.550 y 1.950. Esto nos va a dar un valor para el capital social de 7.000. Y si sumamos esto, obtenemos el patrimonio neto que nos va a dar 10.500. Con esto ya tendríamos el balance completo. Entonces, si nuestro balance está bien, el total del activo debe ser igual al total del patrimonio neto más pasivo y si sumamos patrimonio neto 10.500 más pasivo no corriente 4.000 más pasivo corriente 7.500 nos debería dar los 22.000. Con esto pasamos al segundo apartado, que era el que nos dice que calculemos la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Bueno, voy a poner aquí apartado B y vamos a hacer rentabilidad económica con los datos que tenemos. La rentabilidad económica se calcula con el beneficio antes de intereses e impuestos entre el total del activo. Por lo que esto nos va a dar, bueno, y esto sería multiplicado por 100, porque lo que tenemos es un porcentaje. Y esto nos va a dar 4.150 entre 22.000, que es el total del activo, por 100, y obtenemos un valor de 18,86%. La rentabilidad económica que tiene esta empresa es del 18,86%. Y nos quedaría la rentabilidad financiera, que esta se calcula con el beneficio neto, que es el que hemos calculado nosotros, o sea, este, entre el patrimonio neto y multiplicado por 100. Por lo que tendríamos que 1.950 entre 10.500, que es el patrimonio neto, que también lo hemos calculado aquí, por 100, y esto nos da una rentabilidad financiera del 18,57%. Por tanto, vemos que la empresa es rentable, o sea que pues vemos que la rentabilidad, tanto la económica como la financiera, es superior al 18%, lo que no está nada mal. Entonces, ya pasaríamos al último apartado, que aunque guarda relación con esto anterior, nos da muchos datos nuevos, por lo que lo voy a hacer en una hoja nueva teniendo en cuenta el enunciado que nos da el ejercicio. Vale, pues en este último apartado se nos dice lo siguiente.
En el siguiente ejercicio económico, la empresa hace una inversión aumentando su activo en 10.000. El activo que teníamos anteriormente recordamos que era 22.000, por lo tanto, el nuevo activo va a ser 32.000. Hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a utilizar. Su beneficio antes de intereses o impuestos pasa a ser 8.150 euros. Si dicha inversión la financia utilizando exclusivamente un aumento del capital, fondos propios, su beneficio neto es de 4.550 euros, mientras que si la financia totalmente mediante un préstamo aumentando su pasivo exigible, el beneficio neto pasa a ser de 3.900 euros. El tipo de interés medio de la deuda es del 10%. Este 10% lo vamos a tener en cuenta después solo para comparar, no lo vamos a utilizar para hacer ningún cálculo. Coméntese el efecto del apalancamiento financiero de ambas situaciones. El apalancamiento financiero lo que nos dice es, si yo invierto mi dinero, puedo obtener una rentabilidad. Pero si yo invierto con dinero que no es mío, claro, yo cuando invierto con un dinero que no es mío, me van a cobrar un tipo de interés. Entonces, si el tipo de interés que a mí me cobran es inferior a lo que yo voy a ganar, estoy ganando dinero con dinero que no es mío. Eso es apalancarse. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser calcular la rentabilidad económica, que la tendremos después en cuenta para comparar con ese tipo de interés medio de la deuda. Entonces, la rentabilidad económica no nos serviría la de antes porque ahora nos dice que el activo ha aumentado en 10.000, por lo que, como veíamos, la rentabilidad económica era beneficio antes de intereses e impuestos entre activo, nos dice que el beneficio antes de intereses e impuestos es 8.150. Vale, pues 8.150. Beneficio antes de intereses e impuestos. Entre activo. ¿Cuánto es el activo? Nos dice que el activo que ha hecho una inversión y ha aumentado el activo en 10.000. Por lo tanto, si el activo antes era 22.000, ahora va a ser 32.000 por 100, y esto nos da una rentabilidad económica del 25,47%. Entonces vemos que con respecto a la situación anterior, la rentabilidad económica de la empresa ha aumentado. Ahora vamos a ver la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera nos sirve para ver si el apalancamiento es positivo o si el apalancamiento es negativo. Es importante que sea positivo porque si yo me estoy endeudando para obtener más beneficios, en caso de que ocurra lo contrario y la empresa vaya mal, me va a ir todavía peor que si no me hubiera endeudado. Entonces, vamos a ver la rentabilidad financiera con los datos que tenemos. Rentabilidad financiera con fondos propios, o sea, esta sería sin apalancarse. Rentabilidad financiera con fondos propios es igual a, nos dice que cuando se financia con fondos propios, el beneficio neto es 4.550. La rentabilidad financiera era beneficio neto entre patrimonio neto. Entonces, 4.550 entre, y el patrimonio neto teníamos en el apartado anterior que era 10.500. Si todo el activo lo financiamos con patrimonio neto, el patrimonio neto aumentará en 10.000, por lo que ahora el patrimonio neto será 20.500, que lo multiplicamos por 100 para calcular el porcentaje, y esto nos da una rentabilidad financiera del 22,2%. Redondeamos a dos decimales y nos queda esto. Vale, entonces ahora, esto sería en caso de financiar todo con fondos propios. Si lo financiamos con fondos ajenos, con un préstamo, los 10.000 esos los financiamos con un préstamo, entonces lo que tenemos es lo siguiente: rentabilidad financiera con préstamo o con apalancamiento. Vemos cuánto es el beneficio neto en la nueva situación, porque claro, en esta situación se pagan intereses, entonces el beneficio neto va a ser menor. El beneficio neto ahora va a ser 3.900 cuando antes, si lo financiábamos todos nosotros, sin fondos ajenos, era 4.550. Entonces, el beneficio neto cuando financiamos con fondos ajenos, con un préstamo, es 3.900, porque a ese beneficio antes de intereses o impuestos le tenemos que restar esos intereses que han aumentado. Entonces,
nos da 3.900 el beneficio neto. ¿Y entre qué lo tenemos que dividir? Bueno, pues la rentabilidad financiera, volvemos a decir que es beneficio neto entre patrimonio neto. Pero ¿qué pasa? Que si lo financiamos con fondos ajenos, con un préstamo, ese patrimonio neto sigue siendo el que era al principio, porque como veíamos en el anterior apartado, teníamos que el patrimonio neto era igual a 10.500 y las deudas, o el pasivo, mejor dicho, el pasivo era igual a 7.500, que era el pasivo corriente, más 4.000. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo financiamos con fondos ajenos, lo que tendríamos que sumar es aquí 10.000, pero el patrimonio neto seguiría siendo el mismo. Entonces, como lo financiamos con el préstamo, el beneficio neto cambia por el efecto de los intereses, pero el patrimonio neto sigue siendo 10.500 como era al principio del ejercicio. Multiplicamos por 100 y esto nos da 3.900 entre 10.500, que va a ser igual a 37,14%. Vemos que la rentabilidad financiera ha aumentado al apalancarse, por lo tanto podemos decir que el apalancamiento es positivo. Y por lo tanto, al poder decir que este apalancamiento es positivo, podemos comparar esta rentabilidad económica que hemos visto que es el 25,47%, la podemos comparar con el tipo de interés medio de la deuda y por lo tanto la rentabilidad económica es mayor que el coste del préstamo o de los distintos préstamos, ¿vale? Coste de la deuda, mejor podríamos poner, que es igual al 10%. Entonces vemos, si yo pido prestado al 10% y a ese 10% le saco un rendimiento del 25%, está claro que yo estoy obteniendo un mayor beneficio gracias a un dinero que no es mío. Eso sería el apalancamiento. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio. Tener en cuenta siempre que se nos pide pues que expliquemos qué es lo que estamos haciendo. Coméntese el efecto del apalancamiento financiero de ambas situaciones. En la primera situación, bueno, pues hemos visto que sin apalancamiento la rentabilidad financiera es de un 22% y con apalancamiento es de un 37%. Vemos cómo la empresa se está aprovechando de gastar dinero que no es suyo aunque lo tenga que devolver. Y esto sería ya todo el ejercicio. Es importante explicar qué es lo que se está haciendo en cada momento.